Relatos bajo la oscuridad de la noche. Genoveva desde niña mostraba gran interés por las actividades de la iglesia. Era hija única y había quedado huérfana de padre a muy corta edad. Vivía con su madre y con su abuela. Siempre tenía una actitud y una filosofía de solidaridad. Ayudaba con las labores respectivas del hogar. No pasaba una sola noche sin que tomara el tiempo para rezar. Se aferraba a un rosario que le había regalado su abuela, y sin pensarlo, se le iban fácil 2 horas hasta que le vencía el sueño. La casa en la que vivían las 3 era muy vieja. Era de esas casas que tienen un patio enorme en el centro, y las habitaciones se ubican a las orillas. Como eran muchas, su abuela en ocasiones rentaba algunas a estudiantes, y de esa manera las 3 podían solventar sus gastos. En la parte de atrás de aquella gran casa, había un corral enorme que en aquellos tiempos servía de chiquero y de guardaganado. Enormes zocales brindaban algo de sombra al mediodía. Su difunto abuelo se ganaba la vida comprando y vendiendo animales de granja. Por las noches, un silencio sepulcral y una oscuridad extremadamente densa que ocasionalmente se veía perturbada quizá por el sonido de un grillo o de un mosquito. Nadie se atrevía a salir a ese corral por las noches. Era demasiado tétrico. Pero Genoveva, por su gran amor a la religión, no le temía ni a la oscuridad ni a nada que se pudiera presentar en ese lugar. Es más, procuraba de vez en cuando pasear por aquel terreno. Ahí encontraba un poco de tranquilidad y momentos aptos para la reflexión. Todas las personas que llegaron a estar en ese lugar, o los que alguna vez se hospedaron ahí, hablaban de sombras extrañas en la casa, ruidos de animales de granja en el corral, siendo que ya no se utilizaba para eso ni para nada. Más de alguna persona dijo que ahí se aparecía una cabra color negro y que sus ojos eran rojos. Genoveva sabía de esas apariciones, pero estaba convencida que tenía la protección divina de Dios. En especial, una noche de abril, en vísperas de los últimos días de Semana Santa, no podía conciliar el sueño. Su cabeza estaba trabajando arduamente, pero no era nada en específico. Genoveva se levantó de su cama y fue a la cocina a preparar un tecito de 7 azares. Caminó tranquilamente hacia el corral para beber su té, y ahí se encontró de frente con aquella cabra negra de ojos rojos. Mayor fue su sorpresa porque la cabra le hablaba. Pero ella, que siempre llevaba su rosario al cuello, no le tuvo ni siquiera una pizca de miedo. Hola, Genoveva, acércate. Quiero charlar contigo, dijo la cabra. Ella le respondió con una gran voz de mando. Aléjate de mí, Satanás, te lo ordeno. El poder y la luz de Dios está conmigo y no te tengo miedo. Genoveva susurró una plegaria acercando su boca a su taza, bendiciendo su contenido, y en un movimiento lanzó aquel té contra del animal. La cabra solo dio media vuelta y paulatinamente se fue perdiendo en la oscuridad. Pasaron los años y Genoveva estaba convencida totalmente en encomendar su vida a Dios. Se unió al convento de la ciudad. Las experiencias sobrenaturales que había vivido en su casa sirvieron para fortalecer sus ideales. Gracias a su carisma, era muy bien querida entre sus compañeras religiosas. A pesar de todas las horas de meditación y rezo, de las actividades de consagración respectivas de su preparación, aquel viejo edificio que albergaba el convento también era conductor de energías negativas. Los seres espirituales malignos
siempre estaban al acecho de aquellas nobles mujeres, y Genoveva no era la excepción. Aquella cabra se le seguía manifestando y tratando de acercarse a ella. A veces era en forma de cabra, a veces en forma de cuervo, también en forma de niño. Incluso hubo una manifestación muy particular. De nuevo, a finales de Semana Santa, en uno de los largos y sombríos pasillos del convento, se encontró de frente con una religiosa que jamás había visto previamente. Al hablar con ella, no podía verle la cara. «Hermana, no la había visto por aquí. ¿Es usted nueva?», preguntó Genoveva. «Hola, vieja amiga. ¿Cómo te va? ¿Me recuerdas?». Era la misma voz de la maldita cabra. «Es importante que creas en mí. Necesito que me tengas en tu mente y que adores mi imagen». En ese momento levantó la cara y de nuevo el mismo color de ojos de la cabra. Era un rojo encendido. «Por el poder de Dios y la Santa Virgen María, te ordeno que te largues de aquí y no me molestes más. El poder y la luz de Jesucristo se encuentran conmigo y no te tengo miedo. ¡Largo de aquí!». De inmediato aquella persona se esfumó como si hubiera sido producto de su imaginación. Tiempo después se avecinaba una visita a la ciudad de Roma y Tierra Santa, organizado por la diócesis de la ciudad, donde el convento por supuesto estaba invitado. Por desgracia para Genoveva, su abuela había enfermado. Estaba en una condición crítica de salud, por lo que decidió no ir a aquel viaje, por más que lo deseara. Su madre y abuela siempre habían sido muy importantes para ella, y la situación era algo delicada. Previo a la salida, buscó a una hermana religiosa con la que compartía habitación, y además se había convertido en su mejor amiga. «Hermana Yelitza, como tú sabes, la salud de mi abuela está delicada, así que no podré ir al viaje. Si algo le sucediera en mi ausencia, no me lo podría perdonar. Te lo pido, por favor, tráeme un pedacito del palo santo», le dijo Genoveva. El viaje tendría un recorrido a pie por todo viejo Jerusalén. Ella le parecía que sería fácil de conseguirlo. Tenía el plan de depositar el cachito de madera en un relicario y colgárselo en el cuello. Estaba segura de que sería el arma más poderosa en contra de aquellas manifestaciones demoníacas. La fecha se llegó y un grupo numeroso de hermanas religiosas emprendió aquel deseado viaje. Era un itinerario un poco apretado y no había mucho tiempo para hacer actividades que no estaban en él. Todo el viaje era algo nuevo para las hermanas y estaban fascinadas con los lugares visitados, a la vez que un poco carrereadas por visitar y conocer lo más posible. De vuelta en Roma, ya a punto de emprender el viaje de regreso, la amiga de Genoveva había estado embelesada con todos los lugares y sin quererlo y por andar en las carreras, había olvidado el tan esperado encargo de su amiga. Salió del hotel donde se hospedaban y buscó un árbol cualquiera. Ahí tomó un pedazo de corteza y se lo llevó. Entonó unos rezos y lo bendijo. De alguna manera, serviría esa labor, aunque sería una mentira piadosa. Genoveva no lo sabría. Ya de vuelta en México, Genoveva estaba ansiosa por recibir su encargo. Recibió a su hermana religiosa y amiga y con mucho gusto. Ella le entregó un envoltorio en una servilleta de tela y era aquel cacho de madera que tanto esperaba. Ya tenía preparado un pequeño relicario de madera y cristal y ahí depositó el supuesto trozo de madera santa. Se sentía aún más protegida con él al cuello.
Al cabo de un par de meses después del viaje, la abuela de Genoveva sucumbió ante su enfermedad y perdió la vida. Genoveva, de vuelta en su casa, no paraba de rezar para así ayudar a mostrar el camino al cielo a su abuela. En la madrugada, poca gente quedaba en el velorio. Fue a la cocina y se sirvió un café. Encendió un cigarrillo que pidió a un vecino ahí presente, cosa que nunca hacía, y salió al viejo corral a fumar su cigarrillo y descansar su mente. Esta vez caminó inconscientemente hasta el fondo de la parcela, y ahí, junto a uno de los majestuosos zocales que caracterizaban la propiedad, estaba la famosa cabra. Genoveva se encontraba bajo un estrés y ansiedad elevados por la pérdida de su abuela, así que de inmediato tomó con su mano derecha su relicario y gritó fuertemente: «Por este pedazo de palo santo donde Cristo fue crucificado, te ordeno que regreses al infierno, maldito». En un abrir y cerrar de ojos, la cabra tomó forma humana y le contestó con una macabra risa: «Genoveva, nunca he podido entrar en tu mente y ahora te crees más poderosa por tu pedazo de madera. Pero estás equivocada, te han mentido. Es un pedazo de madera común y corriente. Si nunca he logrado apoderarme de ti, es por tu fe, no por tu maderita». La silueta macabra se fue desvaneciendo poco a poco bajo la oscuridad de la noche, acompañándola con carcajadas. El relicario. Historia de terror escrita por Edgar Ábalos. Relatos bajo la oscuridad de la noche. Se despide. Buenas noches.